Buenas tardes. That's all the Spanish you're going to get from Ese es me. todo el español que conoces. So, thank you for letting us talk today. To deliver Gracias a por message. dejarnos estar aquí esta tarde y entregar un mensaje. I want to talk about having faith in God, and not just having faith in God, but having faith to do what God puts on your heart to do. Esta tarde me gustaría hablar acerca de tener fe en Dios, pero no solamente tener fe, sino tener fe para seguir el llamado de Dios a nuestras vidas. And so we're going to go through a story that you all know. You know it probably from Sunday school. We're going to talk about it a little bit different than we normally do. Y entonces vamos a basarnos en una historia que a lo mejor ya todos ustedes la conocen y la mayoría quizás la conocimos ya sea por la escuela dominical o por la escuela bíblica de vacaciones, pero hoy la vamos a escuchar un poco diferente. So when I was a kid in Sunday school in my church in New Jersey, Entonces, cuando yo era un niño en mi iglesia, en la escuela dominical en New Jersey, we learned the story of Gideon. nosotros escuchamos la historia de Gedeón. And the way we learned it was God told Gideon to go and beat the Midianites and save Israel. Y entonces lo que yo recuerdo que nos enseñaron es que Dios le dijo a Gedeón, anda y derrota a los madianitas. And so Gideon wanted to prove that it was from God, so we know the story of the fleece. Y entonces dice, a lo mejor esta parte también la van a recordar, que parece que Gedeón quería estar seguro que realmente Dios lo estaba mandando a hacer algo, y entonces ahí es donde entra la parte del el vellón de lana, ¿verdad? So the way we know the story is the fleece was wet, the ground was dry, the ground was dry, the fleece was wet, and Gideon went and saved Israel. That's how we're taught it in Sunday school. Dice, pues todo lo que yo recuerdo de haber aprendido de niño es que me decían que es como que él pidió, ok, yo voy a dejar esto aquí durante la noche, y si amanece mojado pero todo lo demás seco, voy a creer que es Dios. Y luego al otro, bueno, al revés, ¿verdad? Ok, yo quiero que esto esté seco pero todo lo demás húmedo, y entonces voy a creer que es Dios. Y la historia que nosotros recordamos es que sí, Dios le pidió, le dio lo que él pidió, y al final él fue y él hizo lo que Dios quería que hiciera. And so we know that Gideon is in the chapter on the heroes of the faith in Hebrews. Y algo también que quizás nosotros conozcamos es que Gedeón aparece en un capítulo que se conoce como los héroes de la fe, que es en Hebreos capítulo 11. But what I want to talk about today is that Gideon's a real person. Pero de lo que yo quiero hablarles ahora es que Gedeón era una persona real. Gideon had real feelings, was not really the most likely hero in the Bible. Y que era una persona tan real con sentimientos que no es la idea que nosotros tenemos acerca de los superhéroes o de los héroes. And so I want to tell you a little bit about me growing up, because I feel a little bit like Gideon when I was younger. Entonces déjeme contarle un poquito acerca de mi historia a medida que yo crecía, porque pareciera que yo me siento un poquito conectado con la historia de Gedeón. And so hopefully I will help make a connection in the early parts of the story. Y la idea de compartirles esto es para que puedan entender la conexión que yo veo con Gedeón. Now, I just want to tell you one thing, though. This is going to be a great story, so if you don't like it, it's probably bad translation. Dice que él les quiere advertir que este va a ser una buena historia y un excelente sermón. Y si al final a usted no le gustó, es que la traducción no fue buena, dice. Okay? Probably just the opposite. Probablemente eso sea, dice. Okay, so when I was a kid, growing up, I was in a small town in New Jersey, a beach town. Entonces, cuando yo era un niño, yo crecí en una ciudad muy pequeña en New Jersey que está a la orilla de la playa. And so at the beach, just like here, a lot of the people there, the kids that I went to school with, a lot of them had money. They had nice houses on the beach. Y entonces, quizá muy parecido aquí, que hay lugares en las playas aquí en el país, que toda la gente que ve ahí parece que es gente con mucho dinero. Entonces era igual conmigo. Dice, todos mis amigos que iban a la iglesia o a la escuela conmigo, sus familias tenían dinero. My family did not have money. Pero mi familia no tenía dinero. We had in our town, they had things called a free lunch, where they would give you tickets and you would turn those in to get your lunch without paying money for them. At school. Huh? At school. Dice,
Claro, decir que la ciudad tenía un programa en las escuelas donde algunas familias recibían tickets para que los niños pudieran reclamar el almuerzo en la escuela sin tener que pagar. Y él dice, uno de esos niños que tenía que usar tickets porque su familia no podía pagar los almuerzos en el colegio. Now, it's a great thing because you get to eat even if you don't have money. Y dice, eso era algo bueno porque ellos siempre comían aun cuando no había dinero. But it's also a little bit humiliating because when you give the ticket, everyone knows that you don't have any money and they know you're poor. Pero también llega un punto, a medida que van creciendo, quizás como adolescentes, entiendo yo, que también se vuelve un tanto humillante que a la hora de ir a hacer la fila tiene que entregar un ticket. Entonces todos los demás se dan cuenta que su familia no puede pagar por su comida. And so things like that, we got help with paying the rent from the government. We were poor. Entonces, básicamente éramos una familia pobre, dice, el gobierno nos ayudaba aún en ocasiones para poder pagar la renta de donde vivíamos. And so that affects you and makes you feel like you're not as good as everyone else. Y entonces dice que personas que crecen en estas condiciones, dice, te afecta tanto que en ocasiones llegas a pensar que no sos tan bueno como todos los demás. And so I want to bring that up mainly because when we talk about this story that we're going to start here, I want you to just know this is one of the reasons why this story means something to me. Because I think there's some things, maybe you guys already have seen this, but I think there's some things in the story that are interesting. And this is where what I wanted to start with. Entonces dice, yo quiero compartirles esto porque de la manera en que vamos a ver a Gedeón ahora se relaciona mucho con esto y a lo mejor no solo con la historia de él, sino que muchos de nosotros quizás nos vamos a ver identificados y por eso él quiso empezar compartiendo esa parte de su vida. Okay. Yes. Okay. What's that? No, let me pray first and then we'll... Bueno, vamos a orar, dice ahora. Lord, we come before you today and we read your word and we hope that that I translate it well and bring it across so that it touches everyone's heart and gives them the message that I believe that you gave me to deliver today. Querido Dios, venimos delante de ti esta tarde, Señor, a leer tu palabra y yo espero y pido con todo mi corazón, Señor, que lo que yo hable sea lo que tú quieras decirnos esta tarde. And Lord, we just ask that we bring across the faith that into everyone in here that they can trust in you and know that you're doing things through them that they don't have to do. They just have to be faithful and listen to what it is you'd ask them. Y yo también oro, Señor, esta tarde que tú nos ayudes a ver que con la fe, Señor, para creer a tu llamado podemos hacer cosas que tú esperas que hagamos. Y yo pido, Señor, que todos los que estamos aquí salgamos animados y con la fe para poder seguir, Señor, tu llamado. So Lord, we just lift up this time and we ask that you bless us here and we thank you for giving us this day. Y Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Señor, oramos porque tú puedas bendecir este tiempo y gracias por permitirnos estar aquí, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay, so in the Old Testament, and especially in the book of Judges where we'll be today, you know, Israel, God saved Israel, Israel sins, Israel gets punished, Israel gets taken over by a country, God saves Israel, Israel sins, back and forth and back and forth. Dice, en buena parte del Antiguo Testamento y también en el libro de Jueces, que es en el que vamos a estar leyendo esta tarde, nosotros encontramos, dice, acerca del pueblo de Israel y aprendemos cómo Dios los rescató de algo y ellos vuelven y se equivocan y pecan contra Dios y luego Dios viene y los salva de otra situación, pero ellos regresan y siguen pecando y es como que es un estira y encoge, siempre Dios los salva de algo, pero ellos luego regresan nuevamente a pecar contra Dios. And so where we're going to start is Israel is being controlled and dominated mostly by the Midianites. Y en la parte de la que vamos a hablar esta tarde es donde el pueblo de Israel está controlado y dominado mayormente por los madianitas. And as a matter of fact, this morning in the pastor's message in Isaiah, when he was reading one of the verses, one of the sentences, let me see here, was, let me read the whole verse. This is Isaiah 9, verse 4. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. Dice que algo interesante es que esta mañana cuando el pastor predicaba, él mencionó un versículo que hace referencia a lo que nosotros vamos a hablar esta tarde. El pastor leía hoy en la mañana en Isaías 9:4
donde dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Se está refiriendo a la parte de la historia que nosotros vamos a hablar ahora. Now that was really interesting because we didn't know it, obviously, but what I'm talking about today is the day of Midian. Es interesante porque aun cuando no lo hablamos, no nos pusimos de acuerdo, realmente nosotros ahora vamos a hablar de lo que Isaías menciona como el día de Madián. And so the way that this starts in chapter 6 of Judges, Y vamos a leer en el capítulo 6 de Jueces, por we'll favor. start at 11, but I'm going to give you a little bit of background first. Vamos a leer a partir del versículo 11, dice, pero él les va a contar un poquito de los primeros versículos que no vamos a leer. So the Midianites were oppressing Israel. Básicamente el capítulo empieza contándonos cómo los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel. And specifically the tribe of Manasseh in this instance. Y en este capítulo particularmente se está refiriendo a cómo estaban oprimiendo a la tribu de Manasés. But so every time the Israelites were in fear because whenever they would plant crops and when the crops would come in, the Midianites would take them Y and leave dice, the people with nothing. era una situación tan difícil, dice que los israelitas estaban realmente asustados y les tenían miedo a los madianitas porque ellos, por ejemplo, sembraban sus cultivos y cuando estaban listos para ser cortados o cosechados, los madianitas venían y se llevaban el cultivo. And so this went on, and Israel was really oppressed by this. Y así muchas cosas como esta, ¿verdad? Donde Israel estaba realmente siendo oprimido por los madianitas. And so let me start reading here at verse 11. Entonces vamos a leer ahora en el versículo 11. Okay. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash. It's a big tree. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Aquí está hablando de encina, se refiere a un árbol realmente grande. Okay. The Abizarite while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. Y nos dice que en esta encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. So this is a big giant tree. Entonces imagínese usted un árbol muy grande, un And árbol gigante. I want you to try and visualize what's going on because it's important to what comes Y yo up. quiero, dice, que tener esto, que tengan esto en su mente porque es realmente muy importante para entender el resto de la historia. And so Gideon is in this area, is under this big tree, and he's thrashing wheat. Entonces Gedeón está debajo de este árbol inmenso y está sacando el trigo. And he's doing it in a wine press. He's hiding what he's doing because he's afraid of the Midianites are going to come and steal his grain. Y entonces básicamente lo que la Biblia nos menciona es que él estaba usando una presa donde se usaba para procesar las uvas y el vino, porque la intención era que los madianitas no supieran lo que él estaba haciendo. Now the next verse is very interesting because it can be taken two ways. Clearly it means God is foreshadowing who Gideon will become. But it's almost like God has a sense of humor here because Gideon is hiding away, threshing the wheat under this tree, hiding from the Midianites, scared Entonces of dice them. que luego en el siguiente versículo, que ya lo vamos a leer, dice, aquí lo podemos tomar de dos formas. Una es como que ahí Dios dice, habla que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, entonces como que Dios va, le habla directamente. Pero por otro lado podemos también ver como un sentido del humor de parte de Jehová, porque Gedeón se está escondiendo, él no quiere que nadie sepa dónde está. Y él le manda el ángel para que hable con él. And so the next verse, 12, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. Y el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. So the angel of the Lord is calling Gideon a brave man, Entonces el ángel de Jehová lo está llamando hombre valiente. while he's over here hiding Cuando él está behind ahí a abajo del tree, árbol hiding escondiéndose, from the Midianites. escondiéndose de los madianitas. And then Gideon goes, responds and basically complains about the condition that Israel is in. Y vamos a ver más adelante que la respuesta de Gedeón es básicamente quejarse. Cuando el ángel de Jehová se le aparece, lo que Gedeón hace es quejarse. Okay, I'm going to skip down to 14. 14.
Eso lo vemos en el versículo 13, dice, cuando Gedeón lo que hace es quejarse, pero vamos ahora a pasar al 14 también. Okay. Do you want to just read that? Because we're going down to 16, 14 to 16. Va, entonces vamos a leer, dice, del 14 al 16. Y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. So here, the Lord says to him, go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Did I not send you? Y entonces él está diciendo, anda esforzado, valiente, anda y salva al pueblo de Israel de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? So again, God is talking to Gideon like he's this big, brave soldier. Y entonces nuevamente vemos a Dios, a Jehová, hablándole a Gedeón como este gran soldado valiente, que nada, no le da miedo nada. And Gideon's not buying it. Pero parece que Gedeón no se lo está creyendo, dice. What does Gideon say? He says, please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. ¿Y qué es lo que él dice? Pero ¿y cómo yo voy a salvar a Israel? Dice, si mi tribu es la más pequeña, ¿verdad? Los más pobres, y yo soy el menor de mi casa, So now, el más pequeño. Manasseh is named after the sons of Joseph. Entonces la tribu de Manasés fue llamada así por uno de los hijos de José. He had two sons, Ephraim and Manasseh. Él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Manasseh was the oldest. Manasés era el mayor de los dos. And when the blessing would be handed down, it would go to the first son, the firstborn. Y entonces históricamente lo que pasaba aquí es que cuando se traspasaba la bendición, siempre se le daba al hermano mayor. But when Jacob went to, who was named Israel at the time, when he went to bless the two boys, Joseph put Manasseh to Jacob's right hand and put Ephraim to Jacob's left hand, because the right hand is the blessing hand. Y entonces el encargado de dar la bendición a estos muchachos fue el abuelo Jacob. Y entonces dice que como ya su vista le fallaba, lo que José hizo fue poner a su hijo Manasés justo frente a la mano derecha de su papá Jacob y a Efraín a la izquierda. Pero a la hora de dar la bendición, Jacob quiso bendecir al menor. Right. So Jacob reached over with his right hand to bless Ephraim over Manasseh. Y entonces básicamente lo que hizo fue poner su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no sobre Manasés, que realmente tendría, originalmente así hubiera sido. So Manasseh was a lesser tribe in the eyes of Israel. Entonces por eso Manasés viene a ser la tribu, la última de las tribus, porque José era el último hijo y Manasés quedó como el último de los hijos en este caso. So when Gideon says, my clan is the weakest in Manasseh, Y entonces luego, ya entendimos lo de Manasés, y ahora Gedeón dice, pero mi tribu es la más pequeña, la más débil dentro de la tribu de Manasés. he's saying, I'm already from the lower class tribe. Y es como que él Manasseh. dijera, ya soy de la clase más baja de la tribu de Manasés. And my family is the lowest in Manasseh. Y todavía mi familia es de lo más bajo dentro de esa tribu de Manasés. And I'm the lowest in my family. Y yo soy el último en mi familia. Do you know what this means? ¿Sabe qué significa esto? Le pregunta. I'm a loser. Es como que yo soy un perdedor. Todos conocemos esa palabra, loser. I'm not a ¿verdad? brave, mighty man. Dice, yo no soy ese hombre esforzado y valiente. I can't save Israel. Yo no puedo salvar a Israel. I'm hiding behind this Si es tree que yo vengo y me escondo atrás de este árbol. just to get my Yo wheat. estoy feliz aquí solo procesando el trigo. But then the Lord says to him, Pero luego Dios le dice algo a él. but I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man. Y dice, pero yo voy a estar contigo y tú los vas a derrotar como a un solo hombre. And so now Gideon feels a little bit better,
And he says, Lord, just wait, to the angel, just wait. And he goes and he prepares a meal because he wants to see how the angel of the Lord will handle it. Y entonces parece que aquí ya como que Gedeón empieza a creer la historia, dice, bueno, está bien, y le pide al ángel de Jehová, mira, pero no te vayas, déjame que vaya, prepare mi ofrenda y que regrese. La intención de él era ver cómo el ángel recibía esta ofrenda, ¿verdad? Entonces nos muestra como que ya empezaba a creerse un poco la historia. In my own heart, I really think he's not so sure, and he wants to test to make sure this is really from God because he knows who he is. And the way God's talking to him doesn't sound like he knows what he's talking about. Pues él dice, personalmente yo creo, dice que Gedeón decía, no, es que no puede ser conmigo, yo me conozco, yo sé lo que soy, yo sé las que he hecho, ¿verdad? Entonces voy a ver si es cierto que Dios lo ha mandado a hablar conmigo. So Gideon goes away and he makes a big meal. Y entonces él se va y prepara este banquete, ¿verdad? Como una ofrenda. He prepares meat and with broth, and he puts it out with a big cake of fig bread. Y entonces como que él cocinó una carne y con un caldo y también tenía pan. And then and he takes it to the angel of the Lord. Y entonces él va y se lo presenta al ángel de Jehová. And the Lord tells him to put it, well, let's just read it, 21. Y vamos a leer entonces qué pasa, dice en el versículo 21. Then the angel of the Lord reached out the tip of his staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened cakes. And fire sprang up from the rock and consumed the flesh and the unleavened cakes. Y dice, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. And so now Gideon knows this is God. Entonces es como que Gedeón ahí supo, sí, esto realmente es Dios. Okay, and then he's scared because he's seen God, but the angel assures him he's not going to die. Entonces él se afligió porque lo que él esperaba es que cuando algún día él viera el ángel de Jehová, lo más seguro es que ellos iban a morir, es lo que los israelitas pensaban. Entonces aquí él lo vio y no se murió, ahora parece que lo que pasó es que se asustó. And so later that night, the Lord said to Gideon to go. Now here's one of the reasons that the Israelites were being dominated by Midian to begin with. The Lord tells Gideon to go and destroy the altar of Baal. Dice, y aquí vamos a ver una de las razones del por qué los madianitas estaban oprimiendo a este pueblo de Israel. Because, vamos a ver más adelante, dice, cómo Jehová le manda a Gedeón a que derribe el altar que ellos tenían a Baal. And we do that even ourselves, right? They were worshiping idols again. They were worshiping false gods. Entonces podemos ver aquí cómo ellos, nuevamente, después de que Dios los había salvado de algo, ellos van y regresan a adorar a otros dioses, en este caso Baal. And this is something that we have to be careful of in our own lives. Not worshiping false gods, but worshiping idols, looking for other things to replace the joy that only God can give us. Dice que eso es algo también que muy comúnmente nos pasa en este tiempo. Probablemente no identificamos que tengamos otros dioses, pero muchas veces tenemos ídolos o cualquier otro tipo de cosas que roban la adoración que debería de ser solamente para Dios. So the Lord had Gideon to go and destroy the altar of Baal and also an Ashereth pole. It's a big pole. Dice que entonces vamos a ver que Jehová le mandó a destruir este altar que ellos tenían para Baal, pero a la vez a derribar, era como un poste, entiendo yo, como la forma de un obelisco. See. And so these are things that all of the false religions, they worshipped Baal, they worshipped Moloch, and the Israelites would fall into this too. Que eran símbolos de adoración a estos falsos dioses, como el caso de Baal, también habla de Moloch. But the important thing is, let's look at verse 27 now. Y vamos entonces ahora a ver en el versículo 27. So Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had said. The next part is the most important part, though. Go ahead, read that. En el versículo 27 vemos que dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Okay, that was just the first half. But because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night.
Y entonces vamos a leer nuevamente esa parte donde dice, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. So Gideon's still scared. Entonces podemos ver que él sigue asustado. God was bringing him to save Israel, but he's afraid of his own family and the men of the town. Pues Dios le está diciendo, mira, te he llamado para que salves al pueblo de Israel, que lo libres de los madianitas, pero él aún está afligido de su papá, su familia, sus vecinos. So he did it at night when nobody would see him. Y por eso él hizo todo eso de noche, de destruir ese altar, para que nadie lo viera, que lo que él estaba haciendo. And so then when everybody wakes up the next day and they see that the altar is torn down and that the pole was torn down and that there was the sacrifice of a bull to God, they're mad. Y And they want to kill Gideon. entonces imagínese usted al día siguiente cuando todo el pueblo despierta, ¿verdad? Y encuentran que destruyeron el altar, todo lo que ellos tenían, estos símbolos de estos dioses. Obviamente la gente se molestó. But Gideon's father, Joash, told them, let Baal take care of himself. And Gideon was spared, and his name was changed at that point to Jerubbaal. Y entonces la historia nos cuenta que lo que la gente quería era matar a quien había hecho eso. Y obviamente se supo quién era, ¿verdad? Como aquí los chambres rápido vuelan. Entonces, lo que nos dice es que el pueblo lo que quería era matar a quien había hecho eso. Entonces el papá de Gedeón le dice, ¿van a pelear ustedes por Baal? Déjenlo que se defienda él solo, ¿verdad? Que él destruya a quien le botó su altar. Okay. So now this created quite a big stir throughout the whole land. And people started coming to help Gideon. And an army started to form with thousands and thousands of people. Y entonces dice así, como ya lo mencionamos, que las noticias vuelan, ¿verdad? Dice que la gente de los alrededores, muchos empezaron a acercarse, que dijeron como que ya tenemos un héroe, vamos y unámonos con Gedeón, ¿verdad? Como que les pareció muy chévere lo que le había hecho. Right. So everybody started getting excited. Let's go, right? And now he's got over 30,000 people. Y entonces dice que mucha gente de pueblos vecinos se emocionó tanto con lo que él había hecho que empezaron a reunirse cerca de la tribu de Manasés y todo, vamos, sigamos, y al punto que él tuvo más de 30,000 hombres reunidos, dispuestos a ir con él. And then I'm now moving down into chapter 7, verse 2. The Lord said to Gideon, you want to tell him the verse? 7:2. Y ahora dice, vamos a pasar al capítulo 7, el versículo 2. The Lord said to Gideon, the people with you are too many for me to give the Midianites into their hand, lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. And that's human nature, right? Whenever something good happens, we want to take credit for it. Y eso es la naturaleza humana. Dice que siempre que algo bueno sucede, todos queremos que digan que fui yo. But when things go bad, we ask God to help. Y entonces dice, cuando las cosas van mal, pues culpamos a Dios. Vea, era la voluntad de Dios. Right. I'm great. Please help me, Lord. Yeah, sí, entonces dice, estamos ahí muy animados, sí, que chévere, como pude. Después, ay, Señor, no pude. Okay. So the Lord decides to cut down the number of people with Gideon. Y entonces pasa que Jehová decidió acortar esa cantidad, cortarle una buena cantidad de So los hombres. the first thing he does is he says, okay, whoever's scared, leave. Lo primero que le dice, ok, cualquiera que tenga miedo, váyase. Now, surprisingly, Gideon didn't leave, so that was good. Lo sorprendente del caso es que Gedeón no se fue, otros sí tuvieron miedo. Because so far he hasn't seemed too brave. Parece que ahí ya no estaba tan miedoso. And so now they were down to 10,000 people, Y entonces 10,000 men. quedaron solo 10,000, dice. And so then now he sets up a test, send everybody down to the river to drink some water. Y entonces ahora Jehová le dice, ok, vamos al río, vamos a llevarlos a que tomen agua en el río. And everyone that kneels down to take a good drink of water, we're going to send them home. Y entonces dice que cualquiera que se arrodille y que agarre el agua, los manda de regreso a su casa. And anyone who laps the water up like a dog, we're going to keep them. Y dice, y cualquier otro que directamente esté como lamiendo, como los perritos tomando agua de algo, ellos son los que vamos a dejar contigo. Okay? So now we're down to 300 people. Entonces al final solo quedan 300 hombres. And so now we have Gideon, who is the lowest of his family, who is the lowest in the tribe of Manasseh, who is the lowest in the tribe of Israel.
the nation of Israel. Y entonces al final tenemos a Gedeón, que era el menor de su familia, del clan más pobre de la tribu de Manasés y obviamente de la tribu de Manasés, que era la más baja de todo el pueblo de Israel. And then we have people who don't even know how to drink water out of the river. Y luego tenemos un montón de hombres que ni siquiera pueden agarrar agua para tomarla, tienen que poner la boca en el río. This is our army. Y ese era el ejército con el que él quedó. And so now we get into where we all know the story. We know the story of the golden fleece, right? We know that, and so we're not going to go over that part because you learned that part in Sunday school. Sí. Entonces dice, ya todo lo demás de la historia usted ya lo aprendió en la escuela dominical, así que él no va a seguir contándole la historia. Okay? That's the part you know. We want to get through the other parts. Okay? And so now, God takes the 300 people, Gideon and his 300 men, Y entonces Dios toma estos 300 hombres okay, and he breaks them up into, they get broke up into 3 groups of 100, y entonces él los dividió entre grupos de 100 hombres cada uno and they have a torch y tienen una antorcha with a lamp over it, a clay jar, con una cuestión de barro, como una jarra de barro and they have a trumpet. y una trompeta. Okay? And they surround the Midianites. Oh, wait, you know what? I skipped something important. I'm sorry. Y aquí me salta algo importante, dice. God sent Gideon down to the camps, outside of the camps of Midian. And he had him listen to the men talking. And the man talking had a dream. And his friend interpreted the dream for him. Entonces dice que algo que pasa aquí es que Jehová manda a Gedeón y le dice que se quede en las afueras del campamento de los madianitas y que escuche al hombre que va a estar hablando. Y el hombre que hablaba, dice, es alguien que había tenido un sueño y allí uno de sus amigos se lo estaba interpretando. And so in the dream, let's read it here. Lo vamos a leer, dice, para no, Okay, let me find no estar it. inventando la historia. Okay. 13. Okay. 13 a 14. Es en el capítulo 7, el verso 13 y 14. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. And so this spread throughout the Midianite camp. Y entonces este sueño y esta interpretación se corrió por todo el pueblo, todo el Now the campamento de Midian- los madianitas. Now the Midians are scared of Gideon, Ahora los madianitas tienen miedo de Gedeón. and he's scared of them, but they don't know that. Pero si no nos hemos olvidado, Gedeón estaba miedoso de los madianitas también, ¿verdad? Pero Okay. ellos no sabían eso. Okay? And so now let's go down to the night when they surround the camp. Y entonces dice, ahora vamos a pasar a la noche donde ellos realmente rodearon el campamento. And Gideon tells them, when I sound my trumpet, me and those with me, everyone break your jars and sound your trumpet and say, the sword of the Lord. Y entonces él les dijo a todos los hombres, ok, cuando yo suene mi trompeta, yo quiero que ustedes quiebren esas jarras o cántaros que andaban de barro y suenen sus trompetas y digan, es la espada de Jehová. Okay, and so now this happens, and they break. Gideon blows his horn, and they all hear him when he blows. When they hear him blow his horn, they all break their jars and yell at the top of their lungs, "A sword for the Lord and for Gideon." What verse is that? This is in. It's in 20, but it's towards the bottom. It's probably. Ok, entonces lo vemos eso, dice, en el versículo 20 del capítulo 7. Dice, cuando él sonó su trompeta, ellos hicieron caso, quebraron las jarras y gritaron, dice, a toda voz. Y lo que ellos dijeron fue, por la espada de Jehová y de Gedeón. And so, and then they all did this, and the Midianites ran. Y entonces cuando ellos hicieron todo esto, lo que pasó es que los madianitas huyeron. Now the story goes on. The Israelites chased them, Gideon's men chased them, and it goes on and tells the story of how they completely defeated the Midianites and the other people who were opposing them.
Y ahora la historia sigue, dice, porque por ejemplo después podríamos ver, y usted puede leerlo en su casa también, les dijo, ¿verdad? Que el pueblo, lo que hizo Gedeón, los siguió, como los derrotó, la historia continúa. And Gideon ends up being the mighty man of valor that God called him in the beginning. Well, yeah, he ended Y up as the entonces hero. aquí vemos que al final él sí vino a ser ese hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Del que Jehová hablaba al principio. And they wanted to make him the ruler over all of Israel, him and his sons and his ancestors. Y pasa que entonces todo el pueblo de Israel lo puso a él y a sus hijos como los que gobernaban, los que regían a las tribus de Israel. And so the important thing here, and he's listed as one of those heroes of the faith. Y como mencionamos antes, lo encontramos luego en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. And the writer of Hebrews says in 11:32, Lo vemos en el capítulo 11, versículo 32, por si quiere buscarlo, y si no yo se lo leo en Hebreos. says, "And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, etc., etc." ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, etcétera, etcétera. Pero mire el primero que menciona ahí, Gedeón. And so the point of this story for me, and I hope for you too, is that if God wants you and God puts something on your heart, test it first to make sure that it's really from God and not your own thinking. Y entonces para mí el punto más importante acá, dice, es que tanto para usted como para mí, que cuando Dios nos pide hacer algo, sí es bueno que nos aseguremos, dice, como en el caso de Gedeón lo hizo. But when you know it's from God, do it, because it's not, you don't have to do it. You just have to be willing to do what he tells you. He will take care of it. Dice, pero una vez usted está seguro que es de parte de Dios, entonces hágalo. Porque así como aprendemos en esa historia, se dará cuenta que es Dios quien hace las cosas cuando nuestra obediencia está presente. I came here in 2003 the first time on a missionary trip. Yo vine a este país por primera vez en el 2003 en un viaje de misiones. And I felt called by God to do something, but I didn't know what it was. Y yo sentí que Dios me llamó a hacer algo, pero yo no sabía qué. And I came back multiple times over the years. Y regresé muchas veces a través del tiempo, And ¿verdad? I just always didn't want to leave because I felt like I was called to be here. Dice que él siempre sentía que no se quería ir porque sabía que tenía un llamado para algo, pero él no sabía qué. And in 2010, all the obstacles for me being here were removed. And now it was just up to me. Am I going to listen to God and do what he tells me to do? Or am I going to just stay where I'm comfortable? Entonces, desde la primera vez, dice, él sintió como que él tenía que estar en este país. Pero al final, cuando todos los obstáculos que él pudo haber tenido fueron removidos, llega un punto en que ya Dios le dice, ok, ahora depende de vos, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y finalmente, en el año 2010, ya él se trasladó por completo a vivir aquí en El Salvador. And so I had no other excuses. I had no reasons to not be obedient to God. And I knew that God had put this on my heart to do. Dice, parecería como que yo ya no tenía excusas o no tenía ninguna razón para decirle a Dios, no, yo todavía puedo estar aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Era, tengo que hacerlo. And I was a little scared Y él estaba un poco asustado también, dice, because I had no job. porque vino aquí sin tener un trabajo, un empleo. And you can tell by having my wife translate for me, I don't speak Spanish. Y cuando usted ve que mi esposa tiene que traducir para mí, se da cuenta que yo no puedo ni siquiera hablar con la gente, dice. I barely speak English. Dice, difícilmente hablo inglés, ¿cómo le iba a conseguir un trabajo aquí? And I didn't know my wife at the time. Y de hecho nosotros no nos conocíamos en ese momento, dice, cuando él finalmente decidió atender el llamado. I knew my mother-in-law, but she hated me. Dice que él sí ya conocía a su suegra, pero ya sabía que a ella le caía mal, dice, así que ni modo. Some things don't change, but still. Y algunas cosas no cambian, dice. And that's why I don't speak Spanish now. So. Y por eso no hablo español, dice. But so I moved here, and God put things in my way, in my life, like in my way in a good way. Ya. Y entonces dice, una vez yo me moví y obedecí lo que Dios me había dicho, Él empezó a poner las cosas buenas que iban a complementar el plan de Dios para la vida de él. And God put Sulema in my life because Como he por knew I ejemplo. would need help. Y Dios sabía cuánta ayuda él iba a necesitar, pues me puso a mí a su lado. Dice. And so
over the last 8 years, God has blessed us. He's given us a way to make a living. He's put people in our lives that we can help. He's brought groups down here that we can show and bless them through meeting people in the churches in El Salvador. Y entonces dice, una vez él decide obedecer a Dios, Dios empieza a poner las cosas en su vida para complementar y equiparle para lo que él tendría que hacer. Y dice, y hemos visto como familia a través del tiempo cómo Dios ha ido poniendo cada cosa para que nosotros hagamos, ha puesto personas a nuestro alrededor, ¿verdad? El trabajo que hacemos con los grupos misioneros, cada cosa Dios la ha ido poniendo en su momento y en el lugar correcto. And so we just continue to just look to God and just trust in God for finances and for opportunities Y to en- serve Him. Y entonces dice, nosotros como familia lo único que hacemos es seguir confiando en Dios, seguir tratando de obedecer y buscando oportunidades de ser de bendición para otros. And so the message is simple. When God puts something on your heart, trust that He's already got it figured out. Entonces dice, el mensaje se vuelve simple ahora después cuando ya vemos hacia atrás, dice, y es que cuando Dios te dice algo, créele y hacelo porque Él ya tiene el plan completo. And you may not understand it, Y usted quizás no lo entienda en ese momento, dice, but He does. pero Él sí lo entiende. And so I just want to close with that. I want to just have a short prayer. Y entonces dice, Él quiere cerrar con eso, ahora invitándole a que cuando Dios ponga algo en su corazón, que le crea, porque Él ya tiene el plan completo, aunque nosotros no lo hayamos visto. Y And vamos we a tener just- una pequeña oración para terminar. Lord, we thank you for this time, and Lord, we ask that you're touching hearts and showing your people what it is you'd have them to do. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, y oramos que tú puedas tocar corazones, Señor, de nuestros hermanos, para mostrar a cada uno lo que tengamos que hacer. And Lord, we know that as people,